se ve la fecha, ¿no? Sí. El día del padre he tenido que ir yo a tomar examen. Esto es una pregunta todavía sencilla, donde lo había, la figura aquí lo había comido una partita que decía la relación arena-grava es 42%. Entonces después todo está, es el examen. Esto me dirán que es teoría posiblemente, pero tiene números y ustedes a partir de los números tenían que encontrar muchas cosas. De esto, en tiempo y en contenido va a ser por lo menos una vez más difícil y va a ser en menor tiempo. ¿Por qué razón? Porque no nos estamos llevando bien. Se les pide, se les ha dicho, por favor, utilicen ahora, Yamil ha dejado la llave de la clase en el WhatsApp. Si tiene la llave de la clase en el WhatsApp, por favor, ya no me digan que les haga entrar. Ustedes tienen el correo institucional, con eso pueden entrar. ¿Ha quedado claro? Muy claro, ingeniero. Muy claro, ingeniero. Y entonces, ya pues, nos entenderemos bien. De nuevo les digo, a mí me alegra. Fíjense cuántos dicen acá. 75. Por eso feliz. Preparo para que ustedes vean y aprendan. Porque creo que lo visual es tan importante o más importante que la lectura. Miren, hasta ya me he olvidado colocar su fuente de energía. No, es que... Bueno, ya está con fuente de energía. Bueno. ¿No ve qué les digo? Así vamos a seguir 1 y 100,000 veces. Por favor, quien es amigo de Iván, ya no voy a hablar más, dígale que la próxima vez no le voy a admitir, pero si sigue sonando, no genera un ambiente agradable para dar clases, ¿sí? Bueno, estábamos... Bueno, ¿dónde estábamos? Ahorita vamos a ver. Habíamos dejado organización de la obra. Acá, ¿qué les he dicho? No soy loco. No nos vamos a llevar bien, de verdad les digo. Acá estamos en un plan de trabajo. Y en el plan de trabajo, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver esto, que es las instalaciones y obras anexas que deberíamos tener. Ahí quedamos, ¿sí? Sí es agradable ver, ¿no ven? Y va a entrar otro, y va a entrar otro, y va a entrar otro, y va a entrar otro. Y yo voy a llevar 15 minutos y les voy a dar para su caso, para donde quieran, textos para que vayan leyendo. No les voy a explicar, eso sí les digo. Miren, yo les pregunto, ustedes han visto esto, ¿verdad? Estábamos en el plan de trabajo. Al ver los trabajos preliminares, ¿esto vimos? Estas imágenes no. ¿Por qué razón? Porque yo me doy tiempo, no sé de dónde, para leer y ver cómo podemos explicar por lo menos de estos puntos que tienen algo que les va a agradar y les va a justamente motivar a que vayan leyendo. Entonces, vamos a ver con el plan del trabajo de una obra. Aquí quedamos, ¿sí? Entonces, les voy a pedir, por favor,
a cualquiera de ustedes, si tú puedes, Yamir, te agradecería que me lo leas, que es un plan de trabajo. Es un conjunto de programas detallados que determine el orden, los métodos de construcción y la organización que se dispondrá para la ejecución de las obras. Bueno, ¿y de dónde viene un plan? De la planificación. ¿Cuál es el producto de la planificación? Un plan. ¿Y qué les voy a dar a ustedes? Les voy a proporcionar esto. Un plan de trabajo en una obra civil. Ojo, esto he sacado viendo cuál sería el mejor artículo. No son, acá están los caminos de acceso y todo, tal vez no sea lo mejor que tengamos, pero es algo que les puede servir. Son 4 hojitas como guía nada más, porque yo les voy a dar un trabajo práctico ya con el ayudante. Ya les voy a decir de qué se trata, ahorita no es necesario. Y si esta es mi guía, les estoy mostrando un plan de trabajo que yo generé hace 7 años, cerca de 8, para presentar una propuesta real. ¿Qué les quiero decir? Que no me adjudiqué esta obra, no porque estaba mal presentado, sino porque, como en todo lado, siempre hay cosas oscuras y prefiero no hacer mayor comentario. Entonces, esto les va a servir como aplicación de la guía posiblemente, pero queda claro que esto es de hace 8 años, por lo tanto, les voy a decir que esto es insuficiente, pero por supuesto, les va a servir mucho. Esta es una aplicación, por ejemplo, cómo yo debería generar el cronograma de desembolsos, y no debería ser así. ¿Se nota el cursor? Sí, ingeniero. Bueno, fíjense, esta parábola debería formar. ¿Qué les quiero decir? Que posiblemente, miren, perdón, es una parábola y después se invierte la curva. ¿Qué quiere decir? Que a la finalización y al inicio, el porcentaje de avance de obra es pequeña. Por supuesto que sí, pues. Esto se asemeja al ciclo de vida de uno. Hagan de cuenta que recién están empezando a andar. Ya cobran cierta edad, empiezan a correr y están a sus 70 años o 80 y otra vuelta dejan de ser muy dinámicos. Entonces, a la finalización y al inicio, los desembolsos son bajos. Pero si usted cree eso, ¿por qué lo ha hecho? Fácil, porque en las reuniones de aclaración me pidieron que así sea. Yo me he callado y cuando uno tiene que participar, hace lo que le piden o finalmente mejor es no presentar. Entonces, ¿esto les va a servir? Sí, pero tan importante como esto, que sería un ejemplo, pero con 8 años ya de existencia, vale decir, solo les va a servir en lo mínimo. Esto ustedes pueden ver que se los he sacado, no este semestre, el anterior semestre. Entonces, eso queda como referencia escrita. Entonces, cuando nosotros estábamos viendo un plan de trabajo y hemos leído que es un plan de trabajo, y dentro de ese plan de trabajo dice que nosotros deberíamos ver las instalaciones y obras anexas. Todo esto está dirigido a ellos, pero como me resultó corto colocar eso, prefiero ver de acá. Acá. Entonces, fíjense, nosotros para generar un plan de trabajo debo considerar muchas de estas cosas. Por ejemplo, los caminos de acceso a las obras.
y tal vez si son obras grandes, caminos interiores. ¿Pero qué significa eso? Por ejemplo, acá en bueno, no importa si el capítulo 3, les voy a decir por qué he puesto. Fíjense, aquí no está acá está mejor. Esta es una edificación, ¿verdad? Fíjense dónde está localizada. Pregunta, ¿necesitará caminos de acceso a la obra y caminos interiores? No. No, porque es una obra que está utilizada en un área, esto es área periurbana, pero igual hay avenidas acá. No puede tener mucha disponibilidad de espacio, sí, no puede tener mucha... ¿por qué razón? Porque está justamente en el área periurbana. Y donde vemos, por ejemplo, en esto, 2 de Madrid, todo esto es que está churado con rojo, el área donde se va a construir. Entonces, no podría ser también caminos interiores, ¿sí? No sé si ya vimos esto, creo que ya vimos, ¿verdad? Hola, Sí, jefe. ya vimos, ¿lo ven? Hola, vimos las áreas de almacenamiento, vimos que podía haber talleres de maestranza y garajes. No sé si se acuerdan ahora, sí, yo me acuerdo. Vimos y pusimos aquí maestranza, maestranza de reparación de equipos. Entonces, bueno, bueno, esto tal vez no he sido, pero hagan de cuenta, fíjense acá, son maestranzas grandes que para aplicar yo a un proyecto de este tipo, de una edificación, se tendrá que colocar aquí una maestranza, o si ustedes quieren, para hacerlo más claro, aquí se tendrá que aplicar. Parece que no, porque el equipo que tiene mayor preponderancia son estas grúas y una serie, es una estructura para bombas de bombeo del hormigón a los pisos de arriba. Entonces, no será necesario, ¿sí? Sin embargo, si yo quiero aplicar a una construcción de una carretera, le dijimos que desde la localización, por supuesto, estaba en el área rural, ¿verdad? Y fíjense acá, hay una cantidad bastante grande de diferentes tipos de equipo, ¿verdad? Son equipos que están relacionados con el pavimento flexible, ¿sí? Por ejemplo, esta es una terminadora, seguramente de una regla de 365. ¿Por qué razón? Porque normalmente ahora las carreteras tienen un ancho de carril de 365 para carreteras de este tipo. O sea, un carril tiene 365. Entonces, fíjense, están desde las unidades de volteo, cómo reciben no, son unidades de volteo, pero está trayendo la mezcla asfáltica, y acá vienen sus compactadoras de rodillo liso, después aparecerán de rodillo neumático, es decir, una cantidad impresionante de equipo. Pregunta, si esto está localizado, como ustedes pueden ver, en el área rural, necesitaré que yo considere talleres. ¿Listo? Hola. Sí, jefe. Bueno, planta de fabricación de hormigón, no. ¿Por qué? Porque
ahorita en las imágenes que hemos visto es, vamos a decir, concreto asfáltico. Entonces, eso es lo que se debe producir y no hormigón. ¿Tendrá que haber camino de acceso a las obras interiores? Sí, pues. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo una obra en el área rural, cualquiera de estas. Es el área rural. Entonces, fíjense cómo cambia los criterios para hacer un plan de trabajo, ¿verdad? Sin embargo, esto que significa el almacenamiento de materiales será importante, sí, porque en el campo o en la ciudad, y más aún en la ciudad, por ejemplo, tendré que tener mayor cuidado en el almacenamiento, por ejemplo, bueno, no sé si en el área urbana, pero bueno, voy a hablar de explosivos para el área rural. Tendré que tener mucho cuidado porque es razón, porque si no hago eso, voy a adelantar San Juan y eso no debe ser bueno. Por ejemplo, esto les mostraba. Por ejemplo, yo hice este trabajo de investigación en la minera San Cristóbal. Y fíjense, tiene esa característica de la minería actual que prefieren hacer a cielo abierto porque los costos de producción son mucho más bajos. Pero, ¿cómo yo podría hacer semejantes excavaciones con un equipo pesado de última generación? Esos Catrack que tienen que llevar, ni siquiera ya se mide el volumen, sino el peso. Entonces, por supuesto, yo tendría que ver, por ejemplo, de que esos insumos para la construcción, vale decir, para tener que desmontar todo eso, esté en nuestra planta concentradora, pero creo que más aquí, no me acuerdo, es esta planta concentradora, creo que aquí están sus almacenes, donde por supuesto se coloca todo ese material, vamos a decir, que causa riesgo como son los explosivos. Entonces, eso por ejemplo es, eso sí se debe considerar en la ciudad, en el campo, donde sea, ¿verdad? Sí, ingeniero. Después tenemos laboratorios. Deben ser los laboratorios, vamos a llamar, que se pueden hacer rápido para poder definir ciertos parámetros de calidad. Por ejemplo, alguien, no necesito que hayan llevado KR1 ni KR2, solo por intuición, para colocar esta carpeta asfáltica, todo lo que hay abajo, ¿qué característica geotécnica debería tener? ¿Qué debería tener? Que el grado de compactación, vale decir, haciendo ensayos de densidad, me muestren que son los adecuados para poder seguir vaciando esta última capa que se llama concreto asfáltico. Y que a partir de esto, si ustedes, bueno, vamos a utilizar esto. Fíjense, están nivelando para después compactar. El eje de esto transmite su solicitación, vale decir su peso, hasta la, vamos a decir, la subrasante. Y la subrasante es conocida como terreno original. Si esto se distribuye bastante bien, no va a haber problemas, por ejemplo, de hundimientos que se podrían producir por la mala compactación, vale decir, porque no han generado un buen control a través de los laboratorios.
Entonces, eso yo debería tener de manera rápida, sí, pero por supuesto, si estos proyectos que por kilómetro, ya les decía, vale, por decir, entre 1 y 2 millones de dólares el kilómetro, por supuesto que si está también en el área rural, yo debería tener mínimamente un laboratorio ahí para hacer ciertas pruebas importantes para determinar la característica del material que se va a ir dando como bueno, como buen trabajo por supuesto, con las características de calidad que debería tener, que están de acuerdo al pliego de especificación. ¿Se ha entendido? Hola. Sí, ingeniero. Sistemas de comunicación. Normalmente ya se utilizan los celulares, ya no es tanto la radio o el walkie-talkie, aunque sí, en algunos lugares donde es difícil la llegada de la señal, utilizan todavía los walkie-talkies. ¿Para qué? Para coordinar siempre trabajos. Pregunta, ¿dónde podré tener un un cisterna estacionario de combustible, vale decir, un cisterna de 2.000 a 5.000 litros para que yo pueda cargar a los equipos? Acá necesitaré esto. No. No, pero acá sí, ¿verdad? O si ustedes quieren ver acá. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, ingeniero. Sí, jefe. Bueno, entonces seguimos viendo. Y dice campamento. Campamento, por supuesto, en área urbana no necesito. Sin embargo, aquí me ha faltado algo. Aquí lo veremos. Estaba mejor. Acá. Bueno, hasta acá hemos entendido, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de los trabajos preliminares. Algo que sí, lección aprendida para mí, por favor, van a ver esto. ¿Conoce alguien este sistema de riego, Chiaracochi en Sacabamba? Hola. Pregunta. Es de Clisa, Clisa, Toco, Toco, Sacabamba, Sacabamba, acá está, y está a 10 kilómetros la presa principal en Arco. ¿Alguien conoce? Fíjense, hace 20 años, cuando yo recién tenía 12 años de ejercicio profesional, me dieron la tarea de ser el responsable del proyecto. No estoy hablando solo de la presa en Arco, de la presa derivadora o de los canales o del sifón. No solo de eso, sino estamos hablando del plan de negocios para poder, por ejemplo, mercadear los productos, ver qué productos iban a sembrar. Es decir, no solo era las obras civiles, por supuesto, para mí me quedó como el aprendizaje más grande que he tenido porque he estado más o menos bajo mi responsabilidad el manejo de más de 2 millones de dólares directas. Por supuesto, cuando he sido gerente o he sido secretario de la gobernación, he tenido bajo mi responsabilidad más de 80 millones de dólares. Es decir, mucho más, podría decir que mucho más, pero estos 2 millones de dólares era responsabilidad directa. ¿Y a qué viene esto? Bueno, estos son los componentes de infraestructura. Aquí pueden ver manejo de cuencas, todo lo que se ha hecho. Entonces, es lo que les quiero mostrar. Que cuando nosotros estábamos viendo el cuerpo de la presa,
Van a ver si quieren producto terminado, porque interesante es esa presa. Fíjense, acá estamos empezando a construir esta presa en arco, ¿verdad? ¿Se notan las excavaciones? ¿Sí? ¿Y qué es el equipo que tenemos? Es esta grúa con volquetas y acá producimos el hormigón ciclópeo. Entonces, así se va avanzando el cuerpo de la presa, pero ¿a qué quiero llegar? Primero quiero mostrarles qué les parece. Yo por lo menos puedo ir ahí y siempre voy pasado 1 o 2 años para ver que esta obra de la que fui responsable y se generaron muchos inconvenientes, realmente me dio mucha pena, pero muchos inconvenientes, técnicamente está funcionando. Los grados de sedimentación son bajos, por lo tanto, el volumen de agua almacenada es lo suficiente para generar el riego. Muy bonito se ve. Pero ahora, ¿qué quiero ir? Quiero ir a esto. Ustedes no van a creer. A este lado de la presa, al lado derecho, aguas abajo, no pueden creer el tipo de suelo y roca era muy, sobre todo la roca era muy fragmentada y acá no. Entonces, este fue un talón de Aquiles para seguir construyendo. Pero bueno, no interesa, tomamos decisiones como que un poco viendo con el asesoramiento de una universidad jesuita en Barcelona, donde fuimos, nos capacitaron, porque todo había que hacer hacia la rápida, porque no podíamos dejar de seguir construyendo. Realmente no sé si es bueno mostrarles, porque ustedes ni están viendo. Ni la ganas. Estamos viendo, Ingi. Estamos aprendiendo, ingeniero. Bueno, si este era el arco, este era el lugar que teníamos con conflicto y se tenía que apoyar. Si ustedes ven un corte, más o menos esto estaba así en graditis, era para evitar que se siga fracturando la roca. Igual teníamos problemas y visto de planta hemos generado fundaciones, yo llamo pez martillo, pero es como si esto estuviesen viendo de manera vertical, ¿verdad? Normalmente son las fundaciones. Ahora, de manera horizontal hemos tenido que colocar eso. ¿Por qué? Porque hemos tenido que generar mayor área de presión sobre la roca fracturada. Solo eso hemos hecho, no, hemos hecho una serie de inyecciones para poder cesar esas fisuras o fracturas. Se llama los ensayos Lujon, donde hemos colocado una mezcla de bentonita que cada inyección que hacíamos valía $5,000, $7,000, $10,000. Y nosotros veíamos con preocupación cómo el agua a ese lado, el agua a ese lado pues ha concluido, se veía como ese líquido plomizo se perdía, es decir, no sellaba las grietas y se salía. Entonces, toda una desesperación. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que con esa experiencia yo tendría que poner previamente estudios geotécnicos. Eso aprendí. Y ahora como que veo laboratorio, claro que sí, estoy seguro que se debe hacer los estudios geotécnicos. ¿Por qué razón? Porque cuando uno hace este tipo de estudios, lo único que hace es, por decir, de todo esto, por decir,
porque costaba mucho, seguramente. No lo hicimos en su tiempo porque yo esto lo entré cuando recién estaban vaciando las primeras, vamos a decir, ah, los primeros bloques de abajo. Entonces, ¿qué hacemos con el estudio geotécnico? Solo, por decir acá, generamos estas perforaciones, pero que esperamos sean la muestra representativa de todo este conjunto, aunque sean tres. Y a veces no sucede eso. Es impredecible. Sin embargo, así hagamos buenos estudios, nuestra aproximación a lo que uno va a encontrar, claro, cuando estemos haciendo de verdad, vamos a ver el tipo de roca que existe o suelo, recién vamos a poder, porque aquí hice un pozo, aquí el otro pozo y el otro, solo son muestras representativas. Entonces, eso nos disminuye el riesgo, sí, se debería hacer. Entonces, acá yo me voy a tener que poner, al decir el estudio del terreno, estudio geotécnico, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque quiero saber de la manera más precisa, vale decir, más asemejada a la realidad. Ojo, solo son muestras que sacamos que sean mucho más aproximados al terreno real. Entonces, ese estudio del terreno para mí va a ser estudio geotécnico, donde debo saber la característica del suelo, sí. Debo saber algunos parámetros, sí, como la resistencia característica del suelo de la roca. Es decir, debo ver qué es lo que debo hacer. ¿Se ha entendido esto? Hola. Sí, Hola. Ingeniero. Bueno, entonces, dice estudios topográficos. Por ejemplo, para generar esta pendiente longitudinal y las pendientes transversales, por supuesto que debo hacer un estudio, un levantamiento topográfico que, en base a los planos que se tienen, me verifiquen si el levantamiento que se hizo en el estudio es aproximadamente similar a la realidad. En muchos casos hemos visto que acomodan planos que nada tienen que ver con el lugar de la localización del proyecto. Entonces, yo debo hacer estos levantamientos, sí. Por supuesto, para edificios también. Estamos queriendo intercalar un poco la explicación. Entonces, vemos las condiciones climáticas. ¿Qué les parece? Se está viendo esto, ¿no? Sí. Ya no necesito entrar al internet. Más o menos, pues, estamos hablando de condiciones climáticas. Esto podrían decir que se ha hecho en la llanura del Beni. No. No ven, solo ven Paja Brava. Y ven algunas montañas. Entonces, esto está entre Huachacalla y Pisiga, vale decir, en pleno altiplano, en la zona de Orela, donde he tenido también la suerte de trabajar en el servicio de caminos, no en esta obra, pero ahí he tenido la suerte de estar como, vamos a llamar, haciendo monitoreo y control de la construcción de 2 puentes y de varios caminos. Entonces, como esto formaba ya parte de la ruta vial fundamental dentro de los corredores de exportación, fíjense, esto que está aquí a los costados, si esto es su cuerpo de ustedes, asemejen como cuerpo estas cositas oscuras, que es otro tipo de pavimento, vale decir, es flexible,
¿qué se llamaría si es que este fuese el cuerpo de ustedes? Hombros, ¿verdad? Serían como los hombros, ¿sí? Hola. Sí. Por eso los españoles llaman hombreras, los norteamericanos llaman vergas. Y este pavimento que ven, ¿qué tipo de pavimento es? Hola. Rígido. Ya, o pavimento de concreto hidráulico, el otro es de concreto asfáltico. Estas bermitas u hombreras es de concreto asfáltico, esto de concreto hidráulico. Si quieren ustedes hormigón con cemento, ya, no hay problema. Fíjense qué tiene este hormigón. Fíjense, tiene un espesor X, puede decir 15, 17, 22 centímetros. Por supuesto, hay que diseñar en base a la solicitación. Y en este caso, como son corredores de exportación, van a tener que almacenar, trabajar o para, vamos a decir, vehículos de máxima carga, que es 11 toneladas eje. Entonces, acá tenemos dice la subbase o base. Normalmente se coloca subbase por términos estructurales y de costo, y este es el terreno natural. ¿Qué les estoy queriendo mostrar? Se ve acá que existe un espesor de la losa, ¿verdad? Hola. Sí, ingeniero. Ya. Y acá no sé si se puede ver bien. ¿Qué son estas cositas? Por favor, yo he puesto siempre para que ustedes, ya que no han tenido la experiencia de ver esto, entonces puedan tener algo de experiencia. ¿Qué son estas cositas? A ver, vean. Hola. Hola. Ya pues. Imagínense, ¿el hormigón tiene derecho a dormir bien? Hola. Sí, ingeniero. ¿Y cuándo duermes bien? ¿Cuando te hace frío? No. No, hija. Cuando estás calientito, ¿verdad? Sí. Entonces son frazadas peruanas porque son las mejores. Yo he estado ahí. Nos está tomando el pelo. Otra vuelta. Han visto esto, ¿verdad? El espesor de la losa de hormigón. ¿Sí? Sí. ¿Estamos o no? Sí, Sí, ingeniero. Ya. Entonces vamos a tomar un corte. O sea, ¿qué les estoy queriendo mostrar? Hagan de cuenta de que... Bueno, van a disculpar, está mal dibujado, no importa. Ya. Entonces, estamos viendo un corte de un pedazo de hormigón. ¿Cuánto dijimos que podía tener este espesor? Por supuesto, era dependiendo del suelo y de la solicitación. Pero esto podría variar, normalmente estaba entre 20 y 22 centímetros. ¿Estamos o no? Entonces, esa alturita es, para hacerlo fácil, 20 centímetros. ¿Dónde se encuentra la fibra intermedia? Debe ser intermedia en la mitad, totalmente de acuerdo. Fíjense, acá abajo está el suelo, ¿verdad? O mejor dicho, si ustedes quieren, hemos visto la capa subbase. Y acá arriba está la intemperie, ¿no ve? Sí, ahí está, los rayos del sol. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Sí. Sí, ingeniero. Ahora vamos a ver. Pero ¿para qué tanta lata? Estamos viendo condiciones climáticas. Entonces, en esas condiciones, yo debo ver la precipitación, será
la variable más importante, la precipitación. El cambio de temperatura. Ya. En realidad está hablando de variables, lo que me has dicho está bien, pero podría ser la precipitación. Acá no consideramos. ¿Podría ser la temperatura? Sí. ¿Y por qué consideramos la temperatura? Porque a las 6 de la mañana la temperatura está en menos 12 grados. ¿Qué les parece? Y a las 13 horas está a más 12 grados. ¿Cuánto es la gradiente térmica? Hola. 24 grados. ¿Pueden creer que puede variar en menos de cuánto? De 6 a 13, en menos de 7 horas. ¿Puede haber una gradiente térmica tan grande? ¿Pueden creer o no? Sí, ingeniero. Bueno, Sí, ingeniero. entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasaría con las fibras que están más próximas a la superficie? Posiblemente tengan estos menos 12 grados, ¿verdad? Y acá la fibra intermedia tendrá menos 12 grados. No. Va a tener mucho. Simplemente. Vamos a suponer que, yo me acuerdo esto porque he estado ahí, más o menos había una variación para esta fibra de 5 grados. ¿Qué quiere decir? Que ahí debería estar menos 7 grados centígrados. Entonces, fíjense el problema que se genera si yo lo dejo así como está. Entonces, ¿qué debo generar? Debo generar varias cosas. Por ejemplo, el vaciado del hormigón, ¿lo haré a las 6 de la mañana? Hola. No, no, Inge. ¿Qué hora haré? Haré cerca al mediodía, vale decir que yo utilizaré, perdón, no encontré. Yo utilizaré, por ejemplo, esto, trabajar acá desde las 10 u 11, para ponerlo mejor, puede ser 10:30 u 11, hasta las 14:00. Porque también ahí hay problema de bien. Si ustedes quieren 14:30, ¿cuántas horas de trabajo podré tener? No más de 4 horas. Y dependiendo también los días. Entonces, no se olviden que el hormigón genera reacciones, vamos a decir, reacciones en su interior produciendo gases y todo, ¿verdad? Porque está botando calor y eso debe ser bastante bien controlado. Entonces, ¿qué se llama eso cuando le echan agüita en condiciones normales? Por ejemplo, aquí en Cochabamba. Hola. Fraguado, ingeniero. ¿Y por qué le echan agua? Para que no se empute, no, para que no se caliente el hormigón. Es decir, para que las reacciones internas que tiene sean más controladas. Es el momento del curado, ¿no? Me dice, vamos a curar. Entonces le echamos agua porque existen estas reacciones internas. Es decir, al interior del hormigón hay eso. Y peor en estas condiciones. Entonces, ¿a qué se llega acá? Se llega a lo siguiente, de que yo debo generar condiciones para que pueda ir fraguando el hormigón como debe ser. Entonces, si yo coloco esto y encima, no sé si se ve, se coloca pasto, entonces genero pequeños microclimas que le conviene al hormigón. Ahí exuda todo y después a las 10:30, 11, se puede, mientras esté vaciando otras, o sea, la continuación de este tramo,
si es que ya lo hemos concluido, yo voy a ir un poco curando el hormigón. ¿Y se cura con agua fría? No. Se hace hervir en turriles agua que, por supuesto, no es que esté hirviendo, pero que tenga algo de temperatura. ¿Se ha entendido? Entonces, eso yo debo considerar en las condiciones climáticas. Parece que sí, ¿verdad? Después pregunta, nos vamos a ceñir a esto. El personal, si yo necesito la mano de obra no calificada, y esto está, y tenemos poblaciones cercanas como Huachacalla, sobre todo, donde es un pueblo bastante grande, hay un puesto militar, además por ahí entra el contrabando, yo traeré, como estoy en un departamento de Oruro, mano de obra calificada desde Oruro. Hola. No, porque no se necesita una obra calificada, ¿no? Ya. No es conveniente. Ahora, si yo traigo mano de obra calificada, no llevaría ni siquiera de Oruro, yo me iría hasta el Alto de La Paz, porque ahí está concentrada la mejor mano de obra en la construcción. Realmente han hecho escuela en el Alto de La Paz. Entonces, en conclusión, ¿qué debo hacer? Una combinación de mano de obra calificada y no calificada, de manera que la mano de obra no calificada del lugar, por supuesto, si hay calificada, hay que contratar con mayor razón, pero normalmente no existe. Entonces, la mano de obra no calificada me genera vínculos que vamos a ver en relaciones públicas me genera vínculos con la comunidad. Todo el texto que tienen ustedes acá, esto que deberían leer, pensé que ya estaban leyendo. Dice, aquí, perdón, que son 37 hojas. Es un texto que está concebido para obras que se trabajan en áreas urbanas y más en edificaciones. ¿Por qué razón? Porque así lo manejamos, porque se puede explicar tal vez mucho más fácil todo el material. Entonces, además que la mayor parte de la concentración de obras civiles, por supuesto, está en las ciudades, por eso se vuelven ciudades. Normalmente en las ciudades están los centros de producción de bienes y servicios, normalmente. Así se desarrollan las ciudades, pero bueno, entonces el enfoque es muy citadino, entonces la explicación también pasa por ahí, pero nosotros le vamos a dar otro contexto, dice contexto económico. Explica que si uno tiene problemas de recursos económicos puede ir al cajero. Pregunta, si estoy en esas obras, ¿a qué cajero podría ir? Entonces debo tener una caja chica y disculpen, es ironía, pero es la mejor manera de hacerles entender a los contratistas una caja chica más grande, vale decir, una que tenga los recursos suficientes para que cuando se presente, por ejemplo, algún problema, por ejemplo, el que se haya pinchado las llantas de la moto niveladora, por ejemplo, que me cuesta y que sé que hay en Huachacalla porque les digo que hay un regimiento de las Fuerzas Armadas, entonces eso me va a cobrar 200 bolivianos. ¿Qué les quiero decir? Debo tener esa caja chica grande que me permita poder sacar recursos y no pensar que debo ir a un cajero automático o en su caso un banco. Cuando se habla de servicios sociales, estamos hablando de, vamos a llamar, a ver, primeros auxilios. O sea, un cuartito de primeros auxilios que me pueda resolver el problema si es que hubiese de algún accidente. Entonces, acá, para que no estén divagando, voy a poner Huachacalla.
Huachacal, Oruro, imágenes. Ahí está Huachacal. Se ha extendido nomás, aquí está Huachacal. Entonces, aquí hay un centro de salud, pero como estaba haciendo en el camino, podríamos tener en alguna camioneta o algo, en algún lugar, centros de primeros auxilios hasta llevar al lugar donde existe, por ejemplo, en primera instancia un centro de salud, y si se requiere mayor profundidad en el análisis o mayor especialidad, irnos hasta uno, finalmente a La Paz. Entonces, eso se llaman servicios sociales. Y cuando ponían relaciones públicas, hablaban justamente de las relaciones que tienen que tener con los vecinos. En este caso, que ahorita acabamos de ver, no hay eso, ¿no ve? Es otra lógica. Estamos hablando de una lógica de pueblo, en este caso, por lo menos aquí en Huachacal, pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante ver esto del que hemos visto acá? Ahorita les voy a decir, de relaciones públicas. Por lo siguiente, porque esta mañana, por ejemplo, ya les explicaba esto. Acá tengo lo que se llama Punata. Voy de Punata, vengo a Arani vengo a Vacas, de Vacas paso hasta Misque, de Misque vengo hacia Iquile, y de ahí, bueno, está mal dibujado esto para que se vea bonito, si no, no me van a entender. De Misque todavía me voy a Iquile, y de Iquile me voy hacia el lado de Santa Cruz y me voy hacia el lado de Chuquisaca. Pregunta, ¿qué figurita es este? ¿Y? Sí, una Y, ¿no ve? Una Y. Entonces, por eso también llaman la Y de la integración, la Y de la integración. Pero ¿y qué tiene que ver esto? Fácil, les vamos a mostrar las relaciones sociales. Esto es Vacas. Y resulta que aproximadamente entre Vacas y Misque, pero más cerca a Vacas, más o menos todo este tramo, todo este que se está viendo, que está inscrito en esto, no se ha podido construir. ¿Cómo? Sí, pues hagan de cuenta que la sección tipo, bueno, primero el terreno era así, hagan de cuenta, así. Entonces la sección tipo ha tenido que ser de este tipo, de esta manera, y por supuesto para rellenar con material clasificado todo esto y todavía sacar seguramente algunas partes, todo esto, todo este volumen del material debería sacar de algunos bancos, no del Banco Ganadero ni del Banco Santa Cruz, sino bancos de materiales. Entonces, de aquí tenía que llevar aquí o aquí, mezclando, no sé. Como no ha habido eso que hemos colocado acá, que es bien interesante, relaciones públicas, quiere decir que no se había socializado el proyecto, las comunidades que aparecían cercanas no han dejado explotar durante 2 años. Y este tramo, desde Punata, la Y de la integración, que debería haber durado 3 años, ha durado 5 años. O sea, en concluir, porque esto no estaba concluido. ¿Y por qué razón? Porque no se había socializado. Entonces es importante en obras, sobre todo en el área rural, hacer esta socialización. Sí, pero no solo en el área rural, por ejemplo. ¿Qué se ha inaugurado hoy día? ¿Qué obra se ha inaugurado hoy día en Cochabamba? ¿El distribuidor IG? El viaducto de la Recoleta. Bueno, miramos viaducto. Ya.
¿Dónde está de la Recoleta? Este es, ¿no? Usted es de la Recoleta. ¿Qué problema hemos tenido para concluir con este viaducto? Las Sí. lluvias, ingeniero. ¿Qué? Las lluvias. Ya, pero algo externo, no de origen climático, sino estamos hablando de servicios sociales. La gente se ha puesto, ¿por qué? Querían derribar los árboles. Ah, por los árboles. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que así sea una obra urbana, se debería socializar antes de. ¿Se está entendiendo o no? Sí, ingeniero. Sí, je. ¿Por eso se ha alargado o no? Eso es uno de los motivos. Fuera de lo que estaba mal diseñado, yo no quiero ser el típico cochabambino, ya lo han hecho, felicidades, ya hay. Pero fíjense, estamos viendo esto, estamos queriendo explicar ya no como relaciones públicas, sino que estamos viendo que es importante, así sea en la ciudad, estamos viendo de que sí se debería socializar para no generar problemas, ¿sí? ¿Se ha entendido? Entiendo. Bueno, entonces, hasta acá prácticamente estamos terminando ya la unidad 1, que es la más larga y tediosa. La 2 es como consecuencia de, y la 3 ya saben es directamente entrar a ver los costos y presupuestos. Y aquí hemos visto una aplicación, ¿verdad? ¿Qué aplicación hemos visto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Examen de mesa. La evaluación de mesa del Día del Padre, de hace 2 días, donde todo se tira. Y eso que no estaba tan cargado, era fácil. Por favor, estudien, lean. Les estoy pidiendo, lean acá. Aquí faltaba la cantidad, por ejemplo, de agregado. Podía poner grava, arena 40% y grava ya no colocaba. Por supuesto, les vamos a explicar eso y aparece como complemento. ¿Y cómo se les explica? Van a ver si es agradable, pero ustedes no quieren ni leer y todavía entran a la hora que les da la gana. A ver, ¿dónde está? A ver, vamos a ver aquí solamente para que vean. Me van a decir si se ve. Se está viendo, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Esto hemos elevado en suelos. Esto es 1000 litros o 1 cubo. Se calcula solo con volúmenes relativos, pero parte siempre de los volúmenes absolutos. Entonces, quiere decir que si yo digo arena 30%, ¿cuánto va a ser la grava? 70%. Ingeniero no ha colocado la grava, pero por supuesto estamos hablando sobre el 100%. Entonces, así todavía les explico. Y no sé, no les entiendo yo ya de verdad. Ya está. Entonces, eso faltaba. Y bueno, por favor, les voy a pedir que lean más. ¿Quieren concluir ahí o quieren un video de exactamente 10 minutos para que vean cómo se hace una carretera? Esto es en el Perú por Camargo Correa, una empresa que ha estado brasilera, ha estado en Bolivia mucho tiempo. Yo lo he conocido desde el Servicio Nacional de Caminos hace 30 años. ¿Quieren ver eso? Sí, Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. sí, ingeniero. Ya ni modo, gracias. Ya. Voy a tener que dejar de presentar. Ahora, ¿dónde está? Ah, aquí está. Vamos a presentar, como es 10 minutitos exactito, trabajo de clase. Aquí está.
Este de 10 minutos podemos ver, pero ya he aprendido de ustedes. Está bien el volumen, ¿no? Hola. Sí, Sí. El micrófono nomás. Proceso constructivo. Es la superficie de asiento de las demás capas estructurales del pavimento. Está conformada por 3 zonas. 1. Base, la cual es la parte que se sitúa por debajo del terreno natural. 2. Cuerpo, constituida por un conjunto de capas entre la base y corona. 3. Corona. Es la capa subrasante que forma la parte superior del terraplén y tiene un espesor de 0.30 metros. El primer paso en la construcción de un terraplén es la preparación de la superficie de asiento. Comprende la retirada del terreno vegetal y limpieza de materiales inadecuados. El material usado para la conformación de terraplenes deberá ser homogéneo y colocados en capas de espesor uniforme, no superando los 0.30 al ser compactados. Siendo así, se procede con el acopio de material en vía a una distancia tal que permita un espesor uniforme. Seguidamente, utilizando una motoniveladora, se mezcla el material y conforma. Para ello es necesario que el material tenga el contenido de humedad óptimo y así garantizar la compactación exigida. Una vez homogeneizado y conformado el material, se procede con la compactación mediante rodillos vibratorios lisos, los cuales realizan el número de pasadas apropiadas para alcanzar una compactación 90% base y cuerpo y 95% corona respecto a la densidad máxima correspondiente al ensayo de Proctor modificado. Las capas culminadas deberán garantizar adherencia y homogeneidad entre sí, y no podrá colocarse una capa superior hasta que la precedente cumpla con las características mencionadas. Finalmente, se procede a construir la corona, con el mismo procedimiento descrito, solo que ésta será conformada en 2 capas y tendrá un espesor compactado total de 0.30 metros. El rendimiento de esta actividad ha superado los 1.548,6 metros cúbicos diarios, planteados en el contrato de obra. Base granular. Es la capa compuesta por piedra fracturada, la cual está ajustada a un uso granulométrico y especificado, y cumple con requerimientos tanto para agregado grueso y fino. La función primordial es servir como un elemento resistente que transmita los esfuerzos producidos por el tránsito. Generalmente posee 2 cualidades: resistencia friccionante, garantizando un buen comportamiento en cuanto a deformabilidad, y capacidad de drenaje, tanto con el agua que se infiltra en la superficie como la que asciende por capilaridad. El proceso constructivo de la base granular se inicia la colocación del material de base solo cuando la subrasante haya sido satisfactoriamente culminada. El material granular de base se colocará sobre la superficie de la subrasante evitando su segregación, debido a que el espesor de la base granular compactada es de 0.36 metros. Esta se realizará en 2 capas de 0.18 metros cada una. El material de base deberá salir de planta de suelos con un contenido de humedad requerida para compactación. El esparcimiento se realiza con una motoniveladora para producir una capa de espesor uniforme
en todo el ancho requerido, conforme a las secciones transversales indicadas en planos. El procedimiento de compactación se realiza por medio de rodillos lisos. La compactación deberá avanzar gradualmente en las tangentes, desde el borde interior al exterior y en las curvas desde el borde interior al exterior. La compactación continuará hasta alcanzar el espesor de capa indicado anteriormente y una densidad no menor al 95% de la densidad máxima correspondiente al ensayo de Proctor modificado. El rendimiento de esta actividad ha superado los 240,3 metros cúbicos diarios. Imprimación. El riego de imprimación se realizará con un material bituminoso y un secante que cumplen las especificaciones de proyecto. Deben cubrir toda la superficie de la capa de base granular, de acuerdo a una tasa de riego ya preestablecida. Las funciones de imprimación son: proteger la base de la intemperie, impermeabilizando la superficie y cerrando los espacios capilares; mejorar la adherencia entre la base granular y la capa de concreto asfáltico, mejorando así la transmisión de cargas. El material bituminoso utilizado es asfalto líquido de grado MC-30. Antes de aplicar el riego de imprimación, se deberá remover todo el material suelto, utilizando para ellos una barredora mecánica y un soplador mecánico. El riego del material asfáltico deberá hacerse preferiblemente durante mediodía u horas de mayor temperatura ambiental. Se procederá con el riego de imprimación cuando la base granular presente una apariencia seca. No se aplicará cuando haya peligro de lluvia. Se imprimirá un carril sobre toda una base granular. La base imprimada deberá cerrarse al tránsito durante el periodo de curado. El área imprimada se mantendrá aireada por 24 horas. Luego se aplicará una capa de arena sobre la misma. El rendimiento de esta actividad ha superado los 240,3 metros cúbicos diarios. Pavimento de concreto asfáltico. La capa de pavimento es la que soporta directamente la carga de neumáticos y transmite los esfuerzos a las capas inferiores. En el proyecto Negromayo se utiliza mezcla asfáltica en caliente. La fabricación de esta mezcla es un proceso industrial que se realiza en nuestra planta de asfalto, ubicada en el kilómetro 33+000. En ella los agregados son dosificados, combinados, calentados, mezclados con cemento asfáltico y con una dosificación de filler, cal hidratada. Una vez mezclado adecuadamente, el concreto asfáltico pasa a ser colocado en volquetes mediante un proceso mecánico. En este paso, el concreto asfáltico está en una temperatura aproximada de 140 grados centígrados. Los volquetes son acondicionados para que la mezcla no se adhiera a la tolva, y esta será cubierta con una lona para mantener la temperatura de la mezcla. Cuando el volquete llega al punto de aplicación, se retira la lona y deposita la mezcla en la tolva de la terminadora de mezcla asfáltica. El proceso de entrega debe realizarse lentamente para evitar la segregación de la mezcla. Seguidamente, se extiende la mezcla a lo largo del carril ya preparado. La terminadora coloca la mezcla asfáltica usando una guía longitudinal, la cual, mediante un sensor, le permite conservar el alineamiento. Asimismo, la mezcla es colocada con un espesor ya definido y una compactación inicial. Finalmente, la compactación de la carpeta asfáltica se realiza en 3 fases. La primera se realiza con un rodillo liso tipo tándem que mantiene vibración, incrementa la densidad a la carpeta recién colocada.
Esta etapa se realiza cuando la carpeta asfáltica posee una temperatura de 135 grados centígrados aproximadamente. La segunda fase se realiza con 2 rodillos neumáticos. Con esta compactación se logra la densidad requerida. Esta etapa se realiza a una temperatura de 127 grados centígrados aproximadamente. La tercera fase se realiza con un rodillo liso tipo tándem, mediante una vibración de baja amplitud, cuya función es borrar las huellas dejadas por los rodillos neumáticos y así darle el acabado final. Esta etapa se realiza a una temperatura aproximada de 110 grados centígrados. Pucha, estoy como orate, pero bueno, ¿qué les he dicho? 2 cosas. Primero, que no era la Camargo Correa, la Queiroz Galbao, que ha tenido problemas en el tramo entre Potosí y Tarija. Yo he trabajado, cuando saben, caminos con esas empresas, no en esas empresas, en el servicio de caminos, haciendo la respectiva función de supervisión. Segundo, que les decía que ni modo tengo que colocar la nomenclatura. Ellos han llamado a esto cuerpo. Nosotros llamamos paquete estructural y cuerpo de la base dice no. Este es el terreno natural, o si ustedes quieren lo que yo llamo llaman la subrasante. Ellos llaman, no sé qué han llamado, pero sin embargo está claro que, bueno, vamos a utilizar este mismo color también. Acá se vacía la carpeta asfáltica. Y por supuesto, si es pavimento flexible, vamos a tener 3 capas. Vamos a tener la capa base, vamos a tener la subbase, que es diferente al pavimento rígido. No se olviden que el pavimento rígido directamente de la subbase va a la carpeta de concreto hidráulica, y esto vamos a poner mejora del terreno si ustedes quieren. Mejora que normalmente se genera con ciertas características en el grado de compactación. Entonces a esto nosotros llamamos paquete estructural, y un poco la nomenclatura no estaba, parecía que hubiese habido divergencia. Entonces, base, subbase, y vamos a llamar todo esto mejora de la subrasante. O si ustedes quieren, subrasante mejorada. Pero esta es la subrasante, esta es la subbase, y esto con puntitos es la base, y esto que está acá es la carpeta asfáltica. ¿Se entendió? Por supuesto, la imprimación aquí está. Aquí viene la imprimación. Entonces, eso era. Por favor, ya estamos sobre hora. ¿Preguntas? Hola. Todo claro, Inge. ¿Ha estado bien nomás? Sí, ingeniero. A ver, yo les voy a pedir, por favor, algo. Digan a sus compañeros, molesta que tengan que a ver, ¿qué pasaría con ustedes? A cualquiera de ustedes, al Israel Bilbao, ha agarrado aleatoriamente. ¿Qué pasaría si tu papá te da llaves para que entres a tu casa y a cada rato estás tocando? Porque sales, entras, sales, entras, sales, entras. ¿Qué va a hacer? Te va a quitar la llave y te va a botar, ¿verdad? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, eso es lo que le estoy diciendo que no quiero que haga. Yo, así, no importa, cansado o no cansado, siempre trato de ver alguna cosa más para hacerlo más agradable el dictar esta materia que siempre a veces son difíciles de explicar, y creo que por lo menos ustedes están tomando un poco de cariño con la materia. Entonces, les pido, por favor, hablen con sus con los amigotes, ¿sí? De que
Tienen ya, mi amigo Yamil ha colocado, ¿verdad, Yamil? Sí, ingeniero. Bueno, hágame ese favor, ¿sí? Entonces, si no tiene más preguntas, creo que nos iremos a tomar té, no sé, o a descansar, ¿sí? Preguntas.